configurar, bueno, para esto se utiliza lo que es el JDBC, son las librerías para conectarnos a lo que es Java, a una base de datos dentro del programa Java, ¿no? O dentro del lenguaje Java, mejor dicho. Entonces, hay 3 diapositivas que he compartido hace un momento, ¿sí? Y más o menos, según la imagen que ustedes ven, vamos a tener la aplicación Java, después va a estar en esta parte lo que es el API, ¿sí? El driver JDBC, que es el que nos va a permitir conectarnos a través de... Nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos. Como en clase mencionamos, por ejemplo, en clase mencionamos de que nosotros, si queremos conectarnos a una base de datos Oracle, ¿no? Por ejemplo, nosotros deberíamos descargarnos los drivers respectivos de Oracle, ¿no? Con Java. Y nosotros buscaríamos Oracle JDBC, por ejemplo. Entonces, acá vamos a encontrar el conector, ¿no? Para Oracle. Si queremos buscar lo que es conectarnos con el SQL Server, entonces buscamos SQL JDBC. Entonces ahí nos van a salir los drivers, ¿no? Nosotros deberemos descargar el driver respectivo para comenzar o para poder utilizar las librerías de este conector y podamos conectarnos a nuestra base de datos. En este caso nosotros estaríamos descargando de esta página de acá. De esta página de acá, por ejemplo, ¿no? Download Microsoft Driver, y de esa manera nosotros descargamos nuestro conector. Más o menos, a ver, tengo un problema con el Internet Explorer. Un momento. A ver, tengo un problema. A ver. Pero un momento, sí, tengo un problema con lo que se está compartiendo. Ya, a ver, creo que ya de nuevo se puede visualizar. Entonces, como les decía, nosotros deberíamos descargar el conector, ¿no? En este caso nosotros hemos descargado el Microsoft JDBC, que en sí descarga este archivito de acá, lo cual los tienen que descomprimir y va a descomprimir esta carpeta de acá. Ustedes tendrían la carpeta, tendrían que buscar lo que sería el jar o un comprimible, un ejecutable para Java. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá mi carpeta con los jar que a veces uso. En este caso es este de acá, SQL JDBC. Y es del mismo archivo donde hemos descargado y vamos a encontrar estos dos archivitos Java. Esos archivitos Java son los jar que les menciono, que nos sirve para conectarnos a la base de datos. Mediante este driver nosotros nos podemos conectar a la base de datos, ¿no?, que queremos. En este caso solamente nos podemos conectar a SQL Server con este jar. El SQL JDBC es para versiones antes del 2005, ¿sí? El SQL JDBC 4 es para versiones a partir
del 2005. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las conexiones, ¿no? Por ejemplo, acá hay los tipos de conexión, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es, estos son estos tipos, ¿no? De conexión tipo puente JDBC, que si ven el video que subí de lo que es Access, utilizamos este tipo de conexión. Esto tiene, el de acá utiliza un protocolo, ¿sí? Nativo que conecta la base de datos, ¿sí? Una librería más, una capa más. Como ven acá dice librería del fabricante. Es otro tipo de conexión, pero el tipo de conexión que nosotros vamos a utilizar es este de acá, ¿sí? Donde la aplicación se va a conectar al JDBC. El JDBC es un driver del fabricante de la base de datos y este se va a conectar con la base de datos. Este es el tipo de conexión que vamos a generar. Dentro de acá está la explicación de todos los métodos y clases que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar lo que es la clase connection, que es la clase que nos va a hacer la conexión que vamos a tener con nuestra base de datos. Vamos a utilizar, por ejemplo, lo que son los statements, que me sirven para ejecutar sentencias SQL, prepay statement, que también me sirve para ejecutar SQL, ¿sí? Call statement, que también me sirve para ejecutar SQL, pero son los procedimientos almacenados. El result set, que me permite almacenar los resultados del statement o prepay statement si estas devuelven valores, ¿sí? Y más o menos este es la conexión, ¿sí? Acá hay una clase que olvidé mencionar, ¿sí? El driver manager, que va a permitirnos conectarnos a la base de datos en sí, ¿sí? Es el que va a gestionar los drivers que tenemos y nos va a permitir a conectarnos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, según este diagrama, primero vamos a conectarnos utilizando la clase driver manager, ¿sí? Después de eso vamos a crear un statement, ¿sí? Una sentencia que vamos a ejecutar, ¿no? Teniendo esa sentencia, nosotros vamos a hacer un execute query. El execute query, como mencionamos en clase, nosotros devolvemos valores cuando usamos un execute query. Pero si no queremos devolver valores, nosotros vamos a utilizar lo que se llama un execute update, ¿sí? Acá le escribo. Es un execute query que me permite devolver valores. Un execute update me permite modificar los datos, ¿sí? Con modificar me refiero a eliminar, actualizar y insertar, ¿sí? Estos métodos que estamos mencionando son lo que se llama el tema del CRUD, ¿sí? El CRUD viene a ser lo que es el create, read, update y lo que es delete. Entonces, como seguía, vamos a conectarnos a nuestra base de datos en el primer paso, después vamos a generar una sentencia y después, dependiendo si vamos a eliminar o mostrar datos, en este caso este diagrama nos dice que vamos a mostrar datos. A ver, yo tengo... ok.
Ya, ahora sí se puede visualizar. Ya, como les decía, acá está escrito lo que hace el execute query y el execute agree y los cuatro métodos que usualmente vamos a ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros, según el diagrama? Vamos a hacer un result set, vamos a obtener un result set porque estamos ejecutando un execute query, el cual nos va a devolver valores. Entonces, la clase result set va a tener métodos como getString, el cual me va a devolver una cadena, ¿no? getIn, un entero, ¿no? Y así sucesivamente. A ver. Entonces, vamos a obtener un get xxx, donde xxx es el tipo de dato. ¿Sí? Los get me sirven para obtener valores y los set me sirven para editar o establecer valores. En este caso, vamos, si es un execute query, yo voy a obtener valores, así que voy a utilizar lo que es el get, ¿no? Bueno, acá dice para conectar a Access, si quieren lo siguen. Lo único que me va a servir acá es esto, ¿sí? Esta clase o este código que ven acá es para yo poderme conectar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde vamos a ponerle conexión. Donde vamos a conectarnos a nuestra base de datos, ¿sí? Como dijimos, nosotros vamos a utilizar una librería o un jar que hemos descargado, que como mencionamos antes, nosotros lo descargamos de la página oficial del fabricante. En este caso, nosotros tenemos que subir lo que es el SQL JDBC 4. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando una versión SQL mayor a 2005, ¿no? En mi máquina tengo el SQL 2012, por ejemplo. Entonces seleccionamos acá el driver y lo abrimos. Esta librería me va a permitir ya conectarme, ¿sí? Yo me doy cuenta que la tengo cargada porque está acá. Despliego lo que es librerías y voy a encontrar esto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué es cómo me tengo que conectar, ¿no? ¿Sí? Nosotros, como dijimos, vamos a utilizar lo que es la clase connection, por ejemplo. La clase connection para podernos conectar. Entonces, acá vamos a importar, ¿no? Importar Java SQL Connection. Ahora, class.forName. Si no se acuerdan, entran a su internet y buscan, ¿no? A ver, ¿cómo van a plagiar en el examen? Así van a plagiar. Entran a internet y ponen class.forName SQL. Y acá le van a dar la dirección cómo se conecta. Acá está. Lo copio y lo pego.
Acá, por ejemplo, nos va a decir que tenemos que utilizar un try catch. ¿Sí? La clase pasada expliqué dos tipos de secciones, las de secciones comprobadas y las de secciones no comprobadas. Las de secciones comprobadas son las que el lenguaje me va a decir, el lenguaje me va a indicar que tengo que encerrarlo dentro de un try catch. Las secciones no comprobadas no se necesitan declarar try catch. Por ejemplo, una sección comprobada viene a ser el class not found exception. Quiere decir que yo necesito agregar, ¿sí?, el bloque try catch para poder yo ejecutar esto. Agregando el bloque try catch desaparece esa advertencia que nosotros teníamos, ¿sí? Por ejemplo, y ya teniendo el class for name, voy a conectarme a través de la clase driver manager, ¿sí?, el que va a gestionar a ver, un momento. ¿Dónde dejé su proyecto? Acá está lo que es venta. Modelo, no, esto no es su proyecto. A ver, clase 6, Open. Este es su proyecto ventas. Vamos a hacer la conexión. Vamos a ver si lo hemos copiado bien. Sí, está bien. A ver, acá yo le pongo, como les decía, Driver Manager me va a permitir conectarme a una base de datos. En este caso, utilizamos nuestra base de datos ventas. El Driver Manager me va a pedir más datos. En su constructor, ¿qué es lo que tiene el Driver Manager en su constructor? Bueno, acá me pide que agregue también lo que es la cláusula SQL exception. ¿Por qué? Porque también es una excepción comprobada y hay que agregar el catch con el SQL exception. Lo agregamos para que ya no sale el error. Pegamos los datos y ya. A ver, vamos a ver acá, como les decía. Tenemos uno que dice el URL, un constructor con un solo URL. Tenemos otro constructor que va el URL y un dato o una clase de tipo property, ¿sí? En property nosotros podemos declarar propiedades, dicho, donde podemos decirle lo que es el valor, el identificador y el valor, la variable y el valor, y solamente cargamos el archivo property y solo nos va a conectar lo que es la conexión. Lo que usualmente yo utilizo es la tercera, donde yo indico el usuario. En este caso nosotros creamos en el video pasado lo que era un usuario pruebas y creo que le pusimos una contraseña del 1 al 8. ¿Sí? Si no nos conecta, nos vamos a dar cuenta ahorita. Tenemos un connection donde vamos a llamar a una clase isClose. ¿Sí? Donde vamos a preguntar, ¿está cerrada la conexión? Y concatenamos esto. Si esto nosotros lo ejecutamos, debe salirnos false.
Si sale false es porque, o falso, es porque está bien nuestra conexión. Ahora, si sale otro tipo de error, es porque algo está mal. ¿Ven? Acá, por ejemplo, ha salido un error, ¿sí? Que es un error de tipo SQL exception, el cual me indica que no encuentra ese tipo de usuario. Entonces, vamos a probar, tampoco encuentra el tipo de usuario prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar acá a nuestro SQL, a ventas, o vamos a lo que es seguridad, logins, y acá tenemos nuestro usuario prueba. Es prueba nuestro usuario. Ahora, el tema debe ser la contraseña, no debe ser seguro. Tampoco. Lo que vamos a hacer entonces es volverlo a configurar, ¿sí? O acá vamos a ver si me puedo conectar para quitarnos la duda. Prueba del 1 al 8 no conecta. Del 1 al 9 conecta. Nuestra contraseña es del 1 al 9. Entonces vamos y le ponemos acá del 7, 8, 9. Vamos a ejecutarlo. Está cerrado, falso, o sea que no está cerrado, que sí nos pudimos conectar. Por ejemplo, ahí ya estamos conectados a nuestra base de datos. Al estar conectados a nuestra base de datos ya podemos hacer cualquier tipo de operación. En este caso quiero hacer una sección más para que puedan visualizar y no me estén preguntando en el examen. Por ejemplo, ustedes tienen que definir bien sus secciones. Por ejemplo, esto es de clase. Un error de clase y el otro es un error de conexión. En antes nos equivocamos en la contraseña y tuvimos un error de tipo SQL. Acá está, SQL. Falló el logueo para el usuario prueba, ¿no? Ahora, si yo corrijo esto, ya me va a conectar bien. Pero por ejemplo, yo me pude haber equivocado en la clase. Entonces yo ejecuto esto y me dice clase com.microsoft tal not found, debe decir. Get meshes, a ver, hay otro tipo, get toString, creo que es. toString. Sí, ahí está, acá sale la sección, ¿no? Que no se ha encontrado esa clase, ¿no? Entonces nosotros lo borramos, volvemos a ejecutar y ya nos conectamos a la clase. ¿Sí? Está cerrada, falso. Que la conexión no está cerrada. Ya, eso es con el tema de la conexión. Ahora vamos a aprender a utilizar nuestros objetos statement. A ver. ¿Cómo vamos a ejecutar nosotros esto? Un objeto statement sirve, como dice acá, para enviar sentencias SQL a la base de datos. ¿Sí? Nosotros vamos a tener tres tipos de statement: el statement, el prepay statement y el call statement. A ver, el statement nos sirve para ejecutar SQL. Si nosotros queremos pasarle parámetros, vamos a tener que concatenar valores, ¿sí? Y si concatenamos valores, vamos a poder utilizar la inyección SQL, que es un tema para hackear. Entonces, no debemos utilizar statement para ese tipo de cosas. Si vamos a pasar parámetros, nosotros vamos a tener que utilizar lo que es la clase prepay statement. ¿Sí? Y si utilizamos lo que es procedimientos almacenados, vamos a tener que utilizar un callable statement, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a gestionar esto, no? ¿Cómo le vamos a indicar que nuestra base de datos o que una sentencia va a estar conectada a una base de datos? Lo vamos a tener que hacer de la siguiente manera, ¿sí? Statement, la variable igual a la conexión.createStatement. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a entrar acá. Hasta acá estoy conectado a la base de datos. Entonces voy a crear una sentencia statement.
statement. ¿Sí? Recuerda, todos los objetos vienen del paquete SQL. ¿Sí? Hay unos objetos que son los beans, esos no los utilizo. Vamos a poner SQL igual connection.create statement. ¿Sí? Entonces, voy a poner SQL. No, esto es statement, disculpen. Statement. Voy a crear un SQL, una cadena SQL, donde voy a obtener los clientes. ¿Sí? Verificamos que nuestra tabla se llama clientes. ¿Sí? Clientes, ¿sí? Entonces voy a poner un result set. El result set es lo que me va a almacenar la información que yo tenga, que yo haya ejecutado en un statement. Entonces yo le digo statement.execute query y le tengo que pasar como parámetro lo que es mi sentencia SQL. Para recorrer los valores que yo tengo en el result set, hay un método que se llama rs.next, en el cual lo configuramos de esta manera. While rs.next, eso me indica la cantidad de operaciones, y vamos a imprimir el root. Por ejemplo, el root rs, acá es donde yo les decía, ¿no?, que tienen que poner un get string. En este caso, ¿cómo se llama mi columna? Se llama root. Entonces le tengo que poner get string root. El otro es razón social. Ponemos acá razón social. Y acá igualito. Dese cuenta de algo. Lo que va dentro del get string es el nombre del campo, de la tabla, de la base de datos. Entonces, razón social, tenemos dirección como último dato. Vamos, acá le ponemos dirección. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a obtener todos los registros. Un registro y otro registro. ¿Sí? Ahora, queremos filtrar nosotros de repente un cliente. Entonces nosotros vamos a ponerle lo que es el root. ¿Sí? Por ejemplo, copiamos este root y le ponemos aquí un where. Where root es igual, comillas simples. ¿Sí? Toda cadena en SQL va entre comillas simples. Entonces yo voy a mandarle como parámetro este root. Entonces cuando yo ejecuto me va a salir un solo root, porque le estoy diciendo donde el root sea ese valor. Entonces hasta aquí tenemos entendido que hemos generado un result set con lo que es una sentencia CL. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en clase? ¿Sí? Nosotros recorremos el mismo result set, pero nosotros creamos una lista de tipo cliente. Un tipo cliente. Lista cliente. Donde nosotros vamos a almacenar
nuestros tipos de, o una lista de tipo cliente. Bueno, en esta clase no hay una clase cliente, así que la vamos a crear así rapidito nomás. Clase cliente. ¿Qué datos tiene nuestro cliente? Private. ¿Qué cosa? Root. String root. String razón social. Y lo que es dirección. ¿Qué es lo que hacemos con esos datos? Ya hemos conversado, los tenemos que encapsular y lo tenemos que crear sus constructores. Un constructor normal, un constructor con todos los datos, sus get y setter de todos y listo, ya está. En menos de un minuto hemos creado la clase cliente. Entonces, cuando nosotros vamos a recorrer los resultados, nosotros vamos a tener que hacer de esta manera. Cliente. Y dentro de acá del while nosotros vamos a inicializar un cliente. Cliente igual new cliente. Y acá le vamos a poner lo que son, ¿no? Cliente.setRoot. Le ponemos nuestro result set que tenemos acá. Igualito cliente.set razón social y ponemos lo que tenemos acá. Cliente.set dirección y ponemos lo que tenemos dentro de dirección. Ahora, a la lista cliente le vamos a agregar el cliente que estamos creando dentro del while. Eso nos devuelve una lista cliente. ¿Por qué utilizamos un tipo de dato list? Porque podemos agregar n elementos, ¿sí? ¿Por qué n elementos? Yo pude haber utilizado un arreglo de tipo cliente, pero no lo hice porque yo no sé cuántos clientes me va a retornar la base de datos, así que lo hice de esa manera. ¿No? Creo una lista y voy agregando todos los clientes. ¿Ya? Entonces, después, ¿cómo yo puedo mostrar los clientes? Yo hago un for de qué tipo de dato es mi lista de tipo cliente. ¿Sí? Creo acá un set de cliente. ¿Y dónde están todos mis objetos? En el tipo de datos lista cliente. Así yo voy a recorrer los clientes. Primero, tipo de dato. Y sigue mi lista de datos. Es así como funciona este for. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Root c.getRoot get razón social, get dirección. Entonces ejecutamos y deberíamos de obtener el mismo resultado que obtenemos acá arriba. Solo que lo que tengo abajo lo tengo en una lista de objetos. ¿Y por qué en una lista de objetos? ¿No? Porque yo en una lista de objetos yo tengo muchos métodos. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver ahora en clase. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es esto. Contains, o sea, que contenga un valor. Contains all, que esto nos va a devolver true dependiendo de qué es lo que contengan todos. Y remover elementos, obtener una sublista, convertir esta lista en un arreglo. Tiene cosas. ¿Sí?
agregar toda una lista de clientes, ¿sí? Agregar un cliente en un respectivo índice, limpiar la lista. Hay un montón de datos acá. Nosotros vamos acá, yo les voy a explicar más a fondo esta clase que viene, para ver lo que es la clase collection, que es lo que nos toca ver esta semana. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en clase. Ahí espero que se haya entendido cómo nos conectamos y cómo nosotros generamos un select, qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra clase, ¿no? Ahora, eso es para nosotros poder conectarnos. Para poder nosotros actualizar datos, nosotros vamos a utilizar lo que es el update. Por ejemplo, acá tenemos esto, ¿no? Voy a actualizar, vamos a hacer lo que es insertar primero, ¿sí? Vamos a hacer lo que es el insert. Para hacer el insert solamente vamos a tener que hacer esto. Insert cliente valores. ¿Qué valores tenemos? El root. Vamos a ponerle este root, ¿sí? Razón social, pongámosle sambito.com. Dirección. Este es el valor que vamos a insertar. Se supone que estos valores que están acá yo los voy a mandar a través de un objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear un cliente insertar, ¿sí? New cliente. ¿Qué valores yo le voy a pasar al cliente? Según mi constructor puedo pasarle el root, la razón social y la dirección. ¿El root cuál es? Es este. ¿Qué sigue? Lo que es la razón social. Y lo que es la dirección. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Insertarlo y yo puedo mandarle los valores, concatenarle los valores acá. Cliente insertar. Pero nosotros hemos dicho, o dentro de lo que es las diapositivas, hemos indicado de que nosotros, si vamos a utilizar parámetros, vamos a utilizar lo que se llama el prepay statement. Entonces, si utilizamos esto aquí, como estamos viendo concatenando datos, nosotros podemos hacer lo que es inyección SQL Server, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es tener nuestras cosas, nuestro sistema seguro. Entonces tenemos que evitar hacer eso. Entonces nosotros vamos a tener, para utilizar nosotros el prepay statement, nosotros tenemos que mandarle parámetros, pero como signos de interrogación. Vamos a crear nuestra clase prepay statement, ¿sí? Prepay statement es igual a la conexión y le vamos a poner prepay statement y acá le vamos a pasar el SQL. Ahora, ¿qué valores yo le voy a pasar? Como les dije, cuando vamos a pasar valores vamos a ver unos set string, donde el primer dato que yo le voy a pasar tengo que ponerlo acá. El primer dato corresponde al primer signo de interrogación. Segundo dato va a corresponder a lo que es la razón social.
Y el tercer dato va a corresponder a lo que es dirección. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Después vamos a ejecutar nuestro query. Ahora hemos dicho que execute update es para nosotros actualizar la data que tenemos. Entonces, al actualizar la data que tenemos, nosotros podemos obtener de nuevo los valores, ¿no? Vamos a copiar lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Para que vean. Result set no lo creamos, ¿sí? La lista cliente, creo que así está bien. Simplemente para volver. Acá vamos a volver a mostrar nuestros datos. Hacemos el for que hicimos. Ahora dense cuenta de acá de algo. ¿Qué es lo que va a pasar en todo este query? Nos vamos a conectar, vamos a llenar nuestra lista de clientes y vamos a imprimirlo. Pero dense cuenta que la primera lista de clientes solamente va a mostrar un dato. Acá vamos a poner un separador. Acá igualito. Acá vamos a poner un mensajito. Si no, se insertó datos. Y acá de nuevo vamos a mostrar los datos. Y se van a dar cuenta que primero va a salir 1 y después van a salir 3. Oh, claro, los 3. Acá vamos a eliminarlo. Eliminamos esto para que salgan 2. Después van a... Y acá podemos hacerle algo más bonito de repente. Elementos le ponemos. Y por ejemplo lista cliente.com size, si no me devuelve el tamaño de mi arreglo. Aquí igualito podemos ponerle ese valor para que vean, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Primero vamos a mostrar dos datos que están acá. Vamos a insertar el elemento y vamos a mostrar después 3 datos. El dato nuevo es sambito.com, que es este. Entonces, ya tenemos esto. Ya podemos insertar, ¿no? Ahora si queremos podemos eliminar. Para eliminar es lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es el query en este caso. Y a ver, a Henry creo que le están pegando ya muy tarde. Y básicamente, chicos, esto es lo que estamos haciendo nosotros en clase. Solo que en vez de hacer esto así por partes o por código, nosotros lo que estamos haciendo es crear un método para cada clase. ¿Sí? Por ejemplo, acá creamos un listar, nosotros estamos creando una función donde está el query, el print statement y retornamos una lista. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a retornar una lista a través de este query que hemos creado acá. Para nosotros insertar, acá está para actualizar, miren, que es lo mismo que hemos hecho para insertar. Solo que cuando actualizamos,
nosotros le vamos a pasar un dato que es nuestro cliente. Los valores que traiga este objeto van a ser actualizados acá. Yo le pongo where rook igual, ¿por qué? Porque rook es mi identificador, ¿sí? Entonces yo voy a identificar este array con ese de ahí. Para insertar lo mismo, dense cuenta que actualizar e insertar es lo mismo, lo único que varía es la sentencia SQL, ¿sí? O sea, no es tanto. Y ahora en delete, más chiquito esto ahí. Lo único que varía son las sentencias SQL y después todo es lo mismo. Entonces, muchachos, ¿cuál es su misión para esta semana? O mejor, para esta noche, ¿no? Este ejemplito que hemos hecho, ya hemos dicho que lo único que varía entre un insert y un delete y un array son los queries. Entonces, su tarea de ahora va a ser eso. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? Y hay unos que se están durmiendo y otros que su mamá le están pegando, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me preguntan en clase, ¿sí? En clase voy a volver a hacer esto de nuevo, pero ya voy a utilizar, vamos a utilizar el login, ¿sí? Vamos a hacer un login y voy a hacer lo mismo, ¿sí? Esperemos que se entienda y yo ya no pueda repetir de nuevo. Para poder seguir avanzando, quiero hacer la siguiente clase, lo que es el login y lo que es el registro de una vez de las facturas. Entonces, al tener el login y el registro de las facturas, ya nuestro sistema de facturación ya estaría casi terminado. Lo único que nos faltaría serían las impresiones, que vamos a utilizar lo que se llama el Jasper Report, que es un reporteador que nos permite hacer reportes de manera más rápida y sin complicarnos tanto, ¿no? Así que, muchachos, vamos hasta el sábado. Espero que hayan entendido una vez más. Y si no, me preguntan en clase. Yo avanzo y ya cuando he acabado me doy cuenta que nadie me entendió, ¿sí? No quiero que intervengan, pregúntenme, profesor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace esto? Y lo repetimos 1, 2, 3, 4 veces. Y si no entienden, ya lo botamos de clase. Sí, muchachos. Esperemos que haya servido este pequeño repasito, ¿eh? Y podamos seguir avanzando en clase, ¿sí? Entonces, me preguntan, ¿sí?, en clases. Si no se entiende, hacemos un último ejemplo. Como les digo, vamos a hacer un último ejemplo para nuestro login. No, yo en clase, yo ya hice cliente DAO, ya hice empleado DAO y hice producto DAO. Sino que de repente ustedes cerraron, parpadearon y ya yo lo había acabado. Pero el tema es fácil, ¿no? Si se dan cuenta o se han dado cuenta ahora, entonces solamente es un copiar y pegar. Por ejemplo, lo único en empleado me ha faltado lo que es el insertar y el actualizar. Que creo que también en producto me ha faltado lo que es... No, en producto sí está completo. Y en cliente también debe estar completo, ¿sí? De todas maneras, este proyecto se los he pasado.
en la última clase. Espero que en la última clase todos tengan el mismo proyecto para poder avanzar rápido y poder acabar el sistema. Bueno, muchachos, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien quiera consultar algo? Y después tienen un montón de material en internet, pues, ¿no? Pueden ver varios blogs, varios videos en YouTube. Y si no entienden, ya tendré que sacar mi propio blog, pues, para poner mis clases ahí. Bueno, muchachos, nos estamos viendo hasta el sábado. Será en un par de días o en 24 horas, casi. Así que si hay que reforzar la otra semana, podemos hacer otra clase virtual, no hay problema. Y seguimos avanzando. Ya, muchachos, nos estamos viendo hasta el sábado.